¿De verdad estamos pagando tanto a alguien por hacer de niñera de hojas de cálculo? La voz de Owen Walsh cortó la sala de conferencias ejecutiva de paredes de cristal como una cuchilla. Estaba de pie en la cabecera de la mesa, una mano señalando de forma dramática la pantalla de proyección a su espalda, la otra aferrando su tableta como si contuviera la prueba humeante de un despilfarro corporativo. La hoja de cálculo proyectada en la pared mostraba mi paquete de compensación resaltado en un rojo agresivo, $685.000 al año, más beneficios y bonificaciones diferidas ligadas a métricas de retención de clientes que abarcaban 19 años de trabajo meticuloso. Yo estaba de pie a unos 30 pies de distancia, cerca de la estación de café, con la taza de cerámica a medio camino de mis labios, observando aquel espectáculo a través de las barreras transparentes de nuestra planta ejecutiva de concepto abierto. Mi nombre es Russell Parker. Tengo 47 años y, hace 6 meses, era el director senior de arquitectura de riesgos y cumplimiento normativo en Crest Global Solutions. Aquella mañana estaba a punto de convertirme en algo completamente distinto. Owen Walsh tenía 34 años. Owen. Su perfil de LinkedIn presumía de un MBA en Wharton, un breve paso por McKinsey y 3 años como consultor especializado en desmantelar organizaciones sin haber construido jamás nada que perdurara. Se había incorporado a Crest exactamente 7 semanas antes, llegando con ese tipo de confianza suprema que nace de destruir empresas sin entender nunca que las hacía funcionar en primer lugar. A través de aquellas paredes de cristal, tenía una vista perfecta del presidiendo la reunión ante nuestro director financiero, Perry Stone, 2 miembros del comité de auditoría y nuestra recién nombrada directora ejecutiva, Margaret Foster. También había 3 observadores del Consejo de Vanguard, incluida su directora principal de inversiones, Gloria Morgan, que había estado formulando preguntas cada vez más incisivas durante nuestras revisiones trimestrales. Esto representa exactamente el tipo de gasto heredado e inflado que está asfixiando nuestra eficiencia operativa, continuó Owen, ampliando la hoja de cálculo para mostrar comparativas entre departamentos. Estamos perdiendo dinero en puestos que tenían sentido en el año 2010, pero que son completamente inútiles en el mundo automatizado de hoy. Yo me mantuve perfectamente inmóvil, observando con el interés desapegado de alguien que ya había presenciado un teatro corporativo similar en otras 3 empresas a lo largo de su carrera. La diferencia era que antes había observado desde una distancia segura cómo otros departamentos enfrentaban esos actos de eficiencia. Antes de continuar, si esta historia ya te está atrapando, suscríbete ahora para no perderte ninguna más, dale like para apoyar el canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Esta vez, la cuchilla apuntaba directamente hacia mí. Lo que Owen Walsh no sabía, lo que ninguno de los que estaban sentados en esa sala de conferencia se había molestado en descubrir, era que hacía 4 años, cuando Vanguard Capital Partners adquirió Crest Global Solutions mediante una compra apalancada, mi abogado había negociado algo extraordinario dentro de mi contrato laboral, algo enterrado en el artículo 12, sección 7, subsección de algo que yo había detallado de forma explícita en un memorando enviado al Departamento Legal, a Recursos Humanos y al Liderazgo Ejecutivo exactamente 19 días antes. Ese memorando fue reconocido con un breve correo de nuestro asesor jurídico general, Kate Coleman. Recibido. Lo revisaremos y daremos seguimiento según sea necesario. Ningún seguimiento llegó jamás a materializarse. Recursos Humanos lo archivó en el cementerio digital que utilizaban para los documentos que consideraban ruido procedimental. Y ahora, viendo a Owen rodear mi compensación como un depredador que ha detectado a una presa herida, comprendí que estábamos a punto de descubrir exactamente qué ocurre cuando una nueva dirección ignora las advertencias institucionales. Para esta misma hora mañana, Crest Global Solutions se daría cuenta de que no habían eliminado simplemente un puesto redundante. Habían activado una cascada contractual que resultaría en $850 millones en retiros combinados de clientes, exposición regulatoria, cláusulas de compensación acelerada y disposiciones de penalización que alterarían de forma fundamental la trayectoria financiera de la empresa. Pero me estoy adelantando. Permíteme retroceder y explicar cómo llegamos hasta aquí. Soy un tipo de cumplimiento normativo. No exactamente emocionante en las cenas. A la gente se le apaga la mirada cuando explico a qué me dedico realmente.
Pero ese título aburrido representaba la diferencia entre una empresa de 6.800 millones de dólares operando sin problemas dentro de complejos marcos regulatorios que rigen los servicios financieros y esa misma empresa enfrentándose a acciones federales de cumplimiento catastróficas. Llevo 25 años casado con Linda. Ella es una profesora de matemáticas de instituto jubilada que aún hace voluntariado en la biblioteca local 2 veces por semana. Nuestro hijo Brian tiene 22 años y es estudiante de segundo curso en Cornell, donde estudia matemáticas aplicadas. Entre su matrícula, nuestra hipoteca de una casa colonial en el condado de Westchester y la cómoda vida de clase media que habíamos construido durante 2 décadas y media con 2 ingresos profesionales, mi paquete anual de $685.000 no era excesivo. Era una compensación adecuada para alguien que había construido y mantenido la infraestructura invisible que mantenía a una empresa de varios miles de millones de dólares cumpliendo con 23 organismos reguladores distintos en jurisdicciones federales, estatales e internacionales. Estudié economía en Columbia y luego obtuve mi título en Derecho en la Universidad de Nueva York mientras trabajaba a tiempo completo como analista de cumplimiento en un banco de inversión de tamaño medio. Pasé 6 años en la Comisión de Bolsa y Valores como examinador senior en su división de cumplimiento, desarrollando experiencia precisamente en los marcos regulatorios que evitan que las empresas de servicios financieros implosionen bajo el escrutinio federal. Mi tiempo en la Marina antes de la universidad me había enseñado disciplina y atención al detalle, cualidades que me sirvieron bien tanto en la Facultad de Derecho como en el trabajo regulatorio. Crest me reclutó de un competidor directo en el año 2005, justo cuando el panorama regulatorio posterior a Enron estaba remodelando toda la industria y las empresas buscaban desesperadamente personas que entendieran tanto la letra como el espíritu del nuevo entorno de cumplimiento. A lo largo de 19 años, había construido relaciones con reguladores, diseñado sistemas de cumplimiento y evitado el tipo de infracciones que pueden destruir una empresa de la noche a la mañana. Mi trabajo no era del tipo que generaba titulares o cerraba grandes acuerdos. No gestionaba cuentas de resultados ni captaba nuevos clientes. En su lugar, diseñaba y mantenía la compleja arquitectura de cumplimiento que permitía que todo lo demás funcionara. Regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores, supervisión de FINRA, comisionados bancarios estatales, marcos internacionales de privacidad de datos, protocolos contra el blanqueo de capitales, estatutos de protección al consumidor. Cada organismo regulador con sus propios requisitos, calendarios de informes, protocolos de inspección y filosofías de cumplimiento. Sabía qué examinador específico de qué agencia concreta se preocupaba por qué indicadores de cumplimiento. Entendía que regulaciones tenían verdaderos dientes sancionadores y cuáles eran básicamente ejercicios performativos de marcar casillas. Sabía cómo estructurar nuestro sistema para que, cuando los auditores regulatorios llegaran para inspecciones sorpresa, cada documento que solicitaran ya estuviera organizado, referenciado de forma cruzada y fuera defendible. Ese conocimiento no se transfiere con facilidad. No puede destilarse en un manual de formación ni subirse a una base de datos de gestión del conocimiento. Existe en el reconocimiento de patrones desarrollado a lo largo de 19 años observando cómo evolucionan los entornos regulatorios, entendiendo cómo cambian las prioridades de cumplimiento con las administraciones políticas y construyendo relaciones con los verdaderos responsables de decidir si tu empresa recibe una carta de advertencia o una sanción de $50 millones. La base de clientes de Crest estaba compuesta por 63 inversores institucionales que, en conjunto, gestionaban $1.220.000 millones en activos. Fondos de pensiones, dotaciones universitarias, fondos soberanos, compañías de seguros, familias de fondos de inversión. No eran organizaciones que toleraran ni siquiera la apariencia de incertidumbre regulatoria. Compraban nuestros servicios analíticos y plataformas de datos, pero lo que realmente compraban era nuestra reputación en cumplimiento. Esa reputación descansaba casi por completo en marcos que yo había diseñado, relaciones que había cultivado y conocimiento institucional acumulado durante casi 2 décadas. Nada de esto le pareció valioso a Owen Walsh cuando llegó el pasado octubre. Owen había sido reclutado directamente por nuestra nueva directora ejecutiva, Margaret Foster, que se había incorporado 8 meses antes tras la adquisición por parte de Vanguard. Margaret provenía de un entorno puramente tecnológico.
Había pasado 12 años en diversas empresas de Silicon Valley, más recientemente como directora de operaciones de un proveedor de infraestructura en la nube que salió a bolsa durante el auge tecnológico. Hablaba con fluidez el lenguaje de la eficiencia operativa, los sistemas escalables y la optimización de recursos. Su vocabulario incluía expresiones como estructuras de costes heredadas e iniciativas de modernización, pero carecía notablemente de cualquier comprensión profunda de la complejidad regulatoria en los servicios financieros. Owen Walls fue su contratación personal, traído para ejecutar su visión de transformar lo que ella llamaba repetidamente nuestro modelo operativo anticuado en algo más alineado con su experiencia previa en la industria tecnológica. El problema era que el cumplimiento normativo en servicios financieros no es como optimizar la capacidad de servidores o agilizar interfaces de usuario. No puedes simplemente actualizar a cumplimiento versión 2.0 y esperar que todo funcione mejor. Mi primer encuentro con Owen fue durante una reunión general de operaciones a finales de octubre. Estaba de pie al frente de nuestra sala de conferencias más grande, con un traje gris marengo impecablemente entallado, irradiando esa marca particular de confianza que surge de no haber experimentado nunca un fracaso profesional significativo. Detrás de él, una presentación ya estaba cargada, con una diapositiva de título que prometía excelencia operativa mediante transformación estratégica. He dedicado mis primeros 45 días a realizar una auditoría operativa integral, anunció, avanzando a una diapositiva que mostraba ratios de gasto departamental comparados con lo que él denominó referentes de optimización del sector. Lo que he descubierto representa una oportunidad significativa para la mejora estructural y la racionalización de costes. Habló con entusiasmo de automatización, de supervisión de cumplimiento impulsada por inteligencia artificial y de eliminar lo que llamó supervisión humana redundante en áreas donde las soluciones tecnológicas habían madurado lo suficiente. Sus diapositivas comparaban nuestros gastos en cumplimiento con referentes cuidadosamente seleccionados, empresas que habían afrontado sanciones regulatorias sustanciales en años recientes o que no habían existido el tiempo suficiente para enfrentarse a un escrutinio serio. Estamos sustancialmente sobredimensionados en ciertas funciones heredadas, dijo, recorriendo con la mirada a los empleados reunidos con una preocupación ensayada. No porque nadie haya rendido mal a nivel individual, sino porque nuestro enfoque operativo no ha evolucionado para aprovechar las capacidades tecnológicas modernas. Pude ver cabezas asintiendo por la sala. Para quienes no estaban familiarizados con las complejidades del cumplimiento financiero, la presentación de Owen sonaba razonable, incluso visionaria. ¿Por qué no querrías eliminar ineficiencias y adoptar soluciones de vanguardia? Al terminar la reunión, me interceptó cerca del bloque de ascensores. Russell, ¿correcto?, extendió la mano con una sonrisa que proyectaba calidez sin llegar a los ojos. Me gustaría programar una reunión contigo la próxima semana. Una conversación detallada sobre la estructura y los entregables de tu departamento. Por supuesto, respondí. Encantado de explicar nuestra arquitectura de cumplimiento y los marcos regulatorios. Perfecto. Y por favor trae documentación exhaustiva sobre tus sistemas y procesos. Quiero entender que puede automatizarse de forma efectiva y que requiere realmente juicio humano y experiencia. Aquella conversación debería haber servido como mi primera señal de advertencia clara. Pero había sobrevivido a 4 adquisiciones corporativas, 6 directores ejecutivos distintos e innumerables iniciativas de reorganización a lo largo de mi carrera. Sabía cómo documentar valor, cómo demostrar necesidad mediante métricas y evaluaciones de riesgo. Había superado tormentas antes probando mi valía con datos y resultados. No estaba especialmente preocupado. En retrospectiva, esa confianza fue ingenua. La reunión tuvo lugar el jueves siguiente en la oficina recién renovada de Owen en la planta ejecutiva. Ya la había redecorado por completo. Mobiliario escandinavo minimalista, un escritorio de pie con altura ajustable, 3 grandes monitores mostrando paneles operativos en tiempo real que probablemente no comprendía del todo. Las paredes estaban desnudas salvo por su diploma de MBA enmarcado y un póster motivacional sobre desafiar el statu quo. Russell, gracias por hacer tiempo, dijo, señalando una silla frente a su escritorio.
He estado realizando una revisión detallada de la asignación presupuestaria y la utilización de recursos de tu departamento. Explícame por qué el cumplimiento regulatorio requiere este nivel de inversión. Pasé 50 minutos explicando nuestro panorama regulatorio en detalle. La complejidad jurisdiccional que abarcaba autoridades federales y estatales. La gestión de relaciones con 37 contactos de agencias distintas en múltiples organismos reguladores. Los marcos de informes personalizados requeridos para cada segmento de clientes. Los protocolos de preparación de auditorías que nos habían mantenido libres de infracciones y sanciones durante 11 años consecutivos. Owen asentía de vez en cuando, tomando notas en su tableta, haciendo preguntas que al principio parecían reflexivas pero que poco a poco revelaban lagunas fundamentales en su comprensión de nuestra realidad operativa. ¿No podría gestionarse la mayor parte de esta supervisión a través de plataformas existentes?, preguntó aproximadamente a mitad de mi exposición. Me han hablado de varios proveedores que ofrecen soluciones de cumplimiento impulsadas por inteligencia artificial a una fracción del coste actual de personal. Esas plataformas son herramientas útiles, expliqué con paciencia. Son eficaces para la agregación de datos, el filtrado inicial y la generación automatizada de informes. Pero el cumplimiento normativo en servicios financieros no consiste simplemente en marcar casillas en formularios estandarizados. Requiere juicios en zonas grises donde las regulaciones se superponen o entran en conflicto. Requiere gestión de relaciones cuando surgen problemas que necesitan una conversación contextual, no respuestas automatizadas. Requiere conocimiento institucional sobre cómo distintos reguladores priorizan distintas preocupaciones según las tendencias actuales de cumplimiento. Dame un ejemplo concreto, dijo, recostándose en su silla ergonómica. El año pasado identificamos una anomalía en los informes de datos de uno de nuestros clientes de fondos de pensiones, el sistema de jubilación de maestros del estado de Ohio. Las cifras brutas de sus informes cumplían técnicamente los requisitos regulatorios. Pero detecté una inconsistencia de patrones que sugería un error de cálculo en los sistemas de un proveedor aguas arriba, no en nuestros datos. Un sistema automatizado habría marcado todo como conforme y habría pasado al siguiente elemento de revisión. Hice una pausa, dejando que eso calara. En su lugar, llamé directamente a su director de cumplimiento, repasé mi análisis y descubrimos que tenían un problema de integración con un proveedor que habría derivado en una infracción sustancial de la normativa ERISA en un plazo de 90 días si no se corregía, y apreciaron esa intervención. Renovaron su contrato por 4 años y ampliaron su nivel de servicio para incluir consultoría de cumplimiento ampliada. Esa cuenta genera $18 millones anuales en ingresos. Más importante aún, fortaleció nuestra reputación en el segmento de fondos públicos de pensiones, lo que llevó a 3 adquisiciones adicionales de clientes en los 18 meses siguientes, por un valor combinado de $45 millones. Owen hizo otra anotación en su tableta. Un caso interesante, pero ¿es sostenible ese enfoque a medida que escalamos las operaciones? ¿De verdad podemos permitirnos que personal senior tome decisiones individuales sobre cada posible anomalía? Esa palabra, sostenible, se convirtió en su arma favorita durante las semanas siguientes. Cada conversación, cada intercambio de correos, cada interacción casual en el pasillo acababa girando en torno a si mi puesto, mi equipo, todo mi enfoque operativo, era sostenible dadas las aspiraciones de la empresa hacia lo que él llamaba estándares modernos de eficiencia. Empecé a documentarlo todo de forma meticulosa. Cada pregunta que planteaba, cada sugerencia que hacía, cada indicio de que mi puesto estaba siendo evaluado no por resultados de desempeño, sino por oportunidades de reducción de costes. Mi formación en la Marina me había enseñado la importancia de mantener registros detallados, y ese hábito me sirvió bien en entornos corporativos donde la memoria podía volverse convenientemente selectiva. A mediados de noviembre, almorcé con Dennis Brooks, un antiguo colega que recientemente había salido de un competidor después de que su director de cumplimiento fuera despedido durante una iniciativa de reestructuración estratégica. Nos reunimos en una tranquila Stackhouse de Midtown, de esas donde los profesionales de servicios financieros mantienen conversaciones sensibles entre comidas caras. Déjame adivinar el patrón,
dijo Dennis después de que le describiera el cuestionamiento persistente de Owen sobre la sostenibilidad operativa. Cortó su entrecot con la precisión resignada de alguien que ya había visto esta película antes. Nuevo ejecutivo con pasado de consultoría cree que el cumplimiento normativo es básicamente una suscripción de software que puedes comprar en lugar de experiencia real. Eso es bastante exacto, respondí. No deja de preguntar por qué no podemos automatizarlo todo con plataformas impulsadas por inteligencia artificial. Dennis se rió, pero no había humor en ello. Russell, la despidieron. A nuestra directora, hace 4 meses, la reemplazaron por un gerente con menos experiencia y una plataforma tecnológica que cuesta $200,000 al año. ¿Quieres saber qué pasó el mes pasado? Dime. FINRA apareció para una inspección rutinaria sorpresa. Encontraron 23 brechas de documentación, 9 inconsistencias de reporte y 3 posibles infracciones materiales. Ahora nos enfrentamos a sanciones de cumplimiento en el rango de 8 cifras. Además, hemos perdido 3 grandes clientes institucionales que citaron preocupaciones de cumplimiento en sus cartas de rescisión. Hizo una pausa para dar un sorbo al vino, dejando que las implicaciones calaran. La directora a la que despedimos intentó advertirles en su entrevista de salida. Documentó cada riesgo por escrito. No les importó porque estaban ahorrando $450,000 al año en su salario y beneficios. Ahora se enfrentan a $30 millones en multas regulatorias y otros 60 millones en ingresos perdidos por la fuga de clientes. Conduje de vuelta a la oficina pensando en esa conversación, en ese patrón predecible de organizaciones que confunden recortar costes con eficiencia estratégica. Estas empresas siempre aprendían la misma lección por las malas, que hay roles que no se pueden optimizar y borrar sin consecuencias catastróficas. Esa noche, saqué mi contrato laboral del archivador de la oficina en casa y lo leí con atención por primera vez en 4 años. Linda estaba corrigiendo exámenes en el salón mientras yo extendía los documentos sobre mi escritorio bajo el brillo cálido de mi lámpara de lectura. El artículo 12, sección 7, subsección D, prácticamente saltaba de la página. Ese lenguaje lo había negociado mi abogada, Carol Fisher, durante el proceso de adquisición de Vanguard. En aquel momento, el equipo de due diligence del fondo de capital privado había identificado un riesgo significativo de persona clave concentrado en mi rol específico. Ese texto contractual era su mecanismo de protección, una forma de asegurar que, si mi conocimiento institucional desaparecía de golpe, habría consecuencias financieras lo bastante grandes como para disuadir decisiones de gestión descuidadas. La cláusula especificaba que, si mi puesto se eliminaba o se reestructuraba de forma material sin seguir protocolos concretos, incluido un periodo de transición de 240 días, aprobación formal del Consejo, planes de mitigación de riesgos documentados y procedimientos de notificación a clientes, se activaría la aceleración automática de toda la compensación diferida, las concesiones de acciones no consolidadas y las bonificaciones por desempeño vinculadas a métricas de retención de clientes acumuladas a lo largo de mi empleo. Y, más importante aún, incluía disposiciones de penalización si mi salida causaba interrupciones en los contratos con clientes. Varios de nuestros mayores clientes institucionales tenían cláusulas de continuidad contractual que exigían notificación y aprobación ante cualquier cambio en el personal senior de cumplimiento. Esas cláusulas no eran sugerencias ni preferencias. Eran derechos contractuales con disposiciones de rescisión que permitían a los clientes salir de los acuerdos sin penalización si esos requisitos no se cumplían. Yo había advertido a Vanguard sobre estas complejidades durante la fase de due diligence de la adquisición. Habían construido esas protecciones precisamente porque su análisis financiero demostraba con claridad qué ocurriría si el conocimiento institucional concentrado en roles clave desaparecía de repente sin una planificación adecuada de sucesión. Pero eso fue hace 4 años. Nuevo liderazgo ejecutivo, nuevas prioridades operativas, nuevos directivos que no participaron en aquellas negociaciones originales y por lo visto ni se molestaron en revisar la documentación que venía con la adquisición. Linda apareció en el umbral con 2 tazas de café. «Te ves preocupado», observó, dejando una de ellas en mi escritorio. «Problemas de trabajo, tal vez», dije.
El nuevo vicepresidente parece decidido a eliminar mi puesto como parte de su iniciativa de eficiencia. Ella se sentó en la silla frente a mi escritorio, el mismo sitio donde habíamos hablado de las solicitudes universitarias de Brian 2 años antes. ¿Te preocupa encontrar otro trabajo? Tu reputación en el sector es sólida. No se trata de encontrar otro puesto, Linda. Se trata de que entiendan lo que están eliminando en realidad. Le mostré el lenguaje del contrato, le expliqué las cláusulas de protección que Carol había negociado y le detallé las implicaciones de los contratos con clientes. Linda lo leyó todo con la atención metódica con la que antes revisaba los deberes de álgebra de sus alumnos. ¿De verdad no revisaron nada de esto?, preguntó al final. El equipo directivo actual no formó parte de las negociaciones originales de la adquisición. Owen lleva aquí menos de 2 meses. Margaret venía de una industria completamente distinta donde el cumplimiento regulatorio significa algo totalmente diferente. Ellos ven números en una hoja de cálculo que representan coste, no los sistemas invisibles que protegen esos números de una catástrofe regulatoria. ¿Qué pasa si siguen adelante con su plan? Entonces aprenden lo que caro significa de verdad. El 18 de noviembre redacté y envié un memorando formal a Owen Walsh, Margaret Foster, nuestro asesor jurídico general Kate Coleman y nuestra enlace con el Consejo, Gloria Morgan. El asunto era directo: reestructuración del rol de cumplimiento, consideraciones contractuales y evaluación de riesgos. Expuse el artículo 12, sección 7, subsección de forma explícita, incluyendo el texto completo de la cláusula. Detallé las implicaciones en los contratos con clientes, adjuntando una hoja de cálculo completa que mostraba que clientes institucionales específicos tenían requisitos de continuidad en sus acuerdos marco de servicios. Incluí una evaluación de riesgo detallada, proyectando la exposición potencial si mi puesto se eliminaba sin seguir los protocolos contractuales. El documento tenía 12 páginas, estaba meticulosamente investigado y era profesionalmente devastador por sus implicaciones. Owen respondió en 90 minutos por correo. Gracias por la aportación, Russell. Lo tendremos en cuenta mientras finalizamos nuestra planificación operativa. Kate Coleman, nuestro asesor jurídico general, envió un mensaje aparte. Russell, revisaré el texto contractual con nuestro asesor externo y coordinaré con recursos humanos. Gracias por avisarlo. Eso fue todo. Ninguna reunión de seguimiento, ninguna sesión de revisión detallada, ninguna señal de que entendieran la magnitud de lo que yo había expuesto. Solo acuse de recibo y a archivarlo, probablemente en el mismo cementerio digital donde guardaban tantos otros documentos que consideraban ruido procedimental. 3 semanas después recibí una invitación de calendario que confirmó mis peores sospechas. Sesión de planificación estratégica de la fuerza laboral, sala de conferencias ejecutiva, todo el liderazgo, fecha 6 de diciembre, hora 9 de la mañana. Supe al instante lo que representaba esa reunión. La coreografía me resultaba demasiado familiar tras observar sesiones similares en empresas anteriores a lo largo de mi carrera. No eran discusiones colaborativas sobre desarrollo organizacional o asignación estratégica de personal. Eran eventos de despido cuidadosamente guionizados, diseñados para crear la ilusión de debido proceso mientras testigos documentaban que se habían seguido los procedimientos adecuados. El equivalente corporativo de un juicio espectáculo con resultados predeterminados y deliberación performativa. Tenía 3 semanas para prepararme para lo que sería, o bien el final de mi carrera en Crest Global Solutions, o bien el comienzo de la lección más cara sobre gestión del conocimiento institucional que cualquiera de ellos hubiera recibido. Sentado en nuestra cocina esa noche, viendo a Linda preparar la cena mientras el sol de diciembre se ponía temprano tras las ventanas, me sentí sorprendentemente calmado. A veces la preparación y la paciencia convergen con la oportunidad de formas que crean una claridad perfecta sobre lo que hay que hacer después. La noche anterior a la reunión me senté en la oficina de casa revisando mi carpeta de documentación completa. Cada intercambio de correos, cada memo, cada advertencia que había enviado durante los 2 últimos meses estaba organizado en orden cronológico. Linda entró alrededor de las 10:30 de la noche con té y sus gafas de lectura. «¿Sigues trabajando?»,
observó, dejando la taza en mi escritorio junto a las pilas ordenadas de papeles. Preparación final para la reunión de mañana, dije, la sesión de planificación de la fuerza laboral. Ella había escuchado suficientes fragmentos de mis llamadas con Carol Fisher durante el último mes como para entender que se estaba gestando algo importante. ¿De verdad van a seguir adelante? Todo indica que sí. Se sentó en la silla familiar frente a mí, con su mente práctica procesando ya escenarios. Russell, pase lo que pase mañana, todo va a estar bien. La matrícula de Brian es manejable. A la hipoteca le quedan solo 6 años y tu reputación te abrirá puertas en cualquier sitio. Sé que podremos manejarlo económicamente, dije, pero esto no va principalmente de encontrar mi próximo puesto. Va de que aprendan a valorar el conocimiento institucional antes de destruirlo con descuido. Llegué a la oficina a las 8:45 de la mañana del 6 de diciembre. La sala de conferencias ejecutiva ocupaba la esquina noreste de nuestra sede en la planta 28, con ventanales de suelo a techo que ofrecían vistas panorámicas de Manhattan y del East River. Era un escenario hermoso para lo que, en esencia, era una ejecución corporativa. Margaret Foster estaba sentada en la cabecera de la mesa de conferencias pulida, con una expresión profesionalmente neutral. Owen Wall se colocó a su derecha, el portátil ya conectado al sistema de proyección, irradiando la confianza de alguien que creía que estaba a punto de resolver una gran ineficiencia operativa. Kate Coleman revisaba documentos en su tableta con una intensidad poco habitual. Perry Stone, nuestro director financiero, se veía claramente incómodo, ajustándose la corbata una y otra vez y evitando mirar a nadie a los ojos. Los 3 observadores del Consejo de Vanguard también estaban presentes, incluida Gloria Morgan, cuya mente financiera afilada había estado haciendo preguntas cada vez más incisivas sobre riesgos operativos en las últimas revisiones trimestrales. Owen se puso de pie y activó su presentación. Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta importante sesión de optimización de la fuerza laboral. A medida que nos acercamos a la planificación de fin de año y nos preparamos para el próximo ejercicio fiscal, es esencial que examinemos nuestra estructura organizativa con una perspectiva fresca y una claridad estratégica. Apareció la primera diapositiva. Excelencia operativa mediante reestructuración estratégica. La discusión de hoy se centra en roles operativos heredados que quizá ya no se alineen con nuestra trayectoria de crecimiento y nuestras capacidades operativas modernas, continuó con soltura. La siguiente diapositiva mostraba el desglose de gastos por departamento. El cumplimiento regulatorio representaba el 31% del coste operativo, resaltado en rojo brillante, con una flecha apuntando específicamente a mi puesto y a mi paquete de compensación. Ahora, quiero ser absolutamente claro, dijo Owen, con un tono cuidadosamente modulador para parecer lo más razonable posible. Esta discusión no trata del desempeño individual ni de contribuciones históricas. Russell Parker ha sido un miembro valioso del equipo durante su etapa en Crest. Sin embargo, la tecnología de cumplimiento ha avanzado sustancialmente durante la última década. Las plataformas automatizadas ahora pueden manejar el monitoreo regulatorio con una precisión del 99,7%, a una fracción de los costes actuales de personal. En pasado, ha sido un miembro valioso, no es. Esa elección de palabras era deliberada y reveladora. Apareció otra diapositiva. Hoja de ruta de modernización de cumplimiento, fase 3, mostraba transición de rol heredado, con un ahorro anual estimado de $740.000. No aparecía ningún nombre, pero todos en la sala sabían exactamente a qué puesto se refería. Gloria Morgan, de Vanguard, intervino con voz medida y profesional. ¿Cuál es el cronograma de transición propuesto y qué protocolos de mitigación de riesgos se están implementando? Excelentes preguntas, respondió Owen con suavidad. Proponemos un periodo de transferencia de conocimiento de 90 días hacia nuestro nuevo gerente de cumplimiento, con transición completa a sistemas de monitoreo automatizado para el 1 de marzo. 90 días. No los 240 días exigidos explícitamente por mi contrato. Kate Coleman levantó ligeramente la mano. ¿Hemos realizado una revisión integral de las implicaciones contractuales de esta reestructuración?
Recursos Humanos ha confirmado que todos los acuerdos laborales incluyen disposiciones estándar de empleo a voluntad, dijo Owen con confianza. Esta es una decisión legítima de eficiencia empresarial, plenamente dentro de nuestra autoridad operativa, disposiciones estándar. Era evidente que no había leído el artículo 12, sección 7, subsección D, o lo había leído y había entendido de forma fundamentalmente equivocada sus implicaciones. ¿Alguna otra pregunta antes de que pasemos a los detalles de implementación?, preguntó Owen, recorriendo la sala con esa confianza ensayada. Podría haberme quedado en silencio, dejar que siguieran con su presentación, firmar el papeleo que ya habían preparado, aceptar su paquete de indemnización y permitir que se felicitaran por su liderazgo decisivo y su eficiencia operativa. Pero a veces la respuesta táctica más efectiva es la que nadie anticipa. Me puse de pie despacio, metí la mano en mi portafolio de cuero y coloqué un sobremanila sellado directamente frente a Margaret Foster. Me gustaría ahorrarles a todos un tiempo considerable y gastos legales, dije con calma. La sala quedó en silencio absoluto. La expresión confiada de Owen titiló por un instante, como una señal de televisión con interferencias. Russell, no hace falta hacer gestos teatrales, dijo Margaret, intentando mantener el control de la reunión. Ni siquiera hemos hablado todavía del paquete de apoyo de transición y del acuerdo de indemnización. Saqué mi credencial de acceso al edificio y mis identificaciones de seguridad de la cartera y las coloqué con precisión encima del sobre. El golpe del plástico contra la madera pulida hizo un sonido seco que pareció resonar en el silencio repentino. Dentro de ese sobre está mi renuncia, efectiva de inmediato, dije, mirando directamente a Margaret. También se incluye una copia del artículo 12, sección 7, subsección D de mi contrato laboral, junto con un análisis detallado preparado por mi abogada sobre la exposición contractual y las implicaciones de los contratos con clientes. Creo que su equipo legal querrá revisar este material con muchísimo cuidado y con muchísima rapidez. Kate Coleman ya había estirado la mano hacia el sobre. Lo abrió con la precisión cuidadosa de alguien que manipula material potencialmente explosivo. Escaneó la primera página y luego pasó al extracto del contrato que yo había resaltado. Observé cómo su rostro cambiaba por etapas, los ojos abriéndose, la mandíbula tensándose, el color drenándose ligeramente a medida que las implicaciones se volvían claras. «¿Qué dice?», preguntó Margaret, con la voz ya afilada, la neutralidad profesional resquebrajándose a la vista. Kate miró a Owen, luego a Gloria Morgan y volvió a los documentos. «Es una cláusula de protección de persona clave. Si el puesto de Russell se termina o se reestructura de forma material sin un periodo de transición de 240 días y aprobación formal del Consejo, se activa la aceleración inmediata de toda la compensación diferida, las concesiones de acciones no consolidadas y las bonificaciones por desempeño acumuladas durante toda su permanencia». La sala quedó completamente quieta, salvo por el zumbido sutil del sistema de climatización del edificio y el sonido lejano del tráfico de Manhattan muy abajo. «¿De cuánta aceleración estamos hablando?», preguntó Perry Stone, con la voz tensa. Kate seguía leyendo, con el dedo recorriendo líneas de texto con preocupación creciente. 14 años de bonificaciones diferidas por desempeño indexadas a métricas de retención de clientes y a la valoración de la empresa, ajustes de acciones vinculados a los términos de la adquisición de Vanguard, más, hizo una pausa y leyó con más atención, más disposiciones de penalización si su salida provoca interrupciones en los contratos con clientes. Varios grandes clientes institucionales tienen derecho de rescisión si cambia el personal senior de cumplimiento sin la notificación y aprobación adecuadas. Owen se había quedado visiblemente pálido. Eso no estaba incluido en el resumen de Recursos Humanos. Recursos Humanos no revisa cláusulas de protección ejecutiva, dijo Kate en voz baja. Eso se negocia directamente durante adquisiciones y lo mantiene el departamento legal. No forma parte de la documentación laboral estándar. Eché la silla hacia atrás con una calma deliberada. Gracias por la oportunidad de contribuir aquí durante los últimos 19 años. Les deseo estabilidad y éxito en los próximos meses. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché la voz de Margaret, ahora tensa y controlada. «Kate, ¿cuál es nuestra exposición total aquí? Dame un número preliminar».
No esperé su respuesta. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave que se sintió sorprendentemente definitivo. Para cuando llegué al aparcamiento, mi teléfono ya vibraba con insistencia. 6 llamadas perdidas de números de oficina que reconocí, pero que decidí no contestar. Hay una ventana específica después de una decisión así. Demasiado pronto para que las consecuencias se materialicen. Demasiado tarde para prevenir. Me senté en mi Lexus durante varios minutos mirando hacia la torre de cristal y acero que albergaba a 940 empleados que no tenían idea de lo que estaba a punto de desplegarse en las próximas semanas. 3 días después, Lance Morrison, de Vanguard, llamó personalmente. Russell, el Consejo reconoce que hubo fallos sustanciales en cómo se gestionó esta reestructuración. Nos gustaría resolver esto de forma eficiente. El acuerdo final se ejecutó en el plazo de una semana. $1.400.000 en compensación acelerada, más honorarios de consultoría para ayudar a transferir mi conocimiento institucional de forma adecuada. A Owen Walls lo reasignaron discretamente a proyectos especiales. Margaret Foster anunció su salida 2 meses después. En el plazo de un mes, Susan Palmer, de Sabrin Risk Advisors en Boston, llamó con una oferta que no podía rechazar. Socio senior, participación en el capital, autonomía total para construir mi propio equipo. Hoy, sentado en mi despacho en esquina con vistas al puerto de Boston, he aprendido que la venganza profesional más satisfactoria no es emocional ni vengativa. Es contractual, está documentada y se ejecuta sola. A veces tienes que alejarte de todo lo que has construido para descubrir cuánto vales de verdad. Y cuando por fin encuentras gente que te ve como la solución y no como el problema, sabes que has tomado la decisión correcta. La verdadera lección aquí no va de contratos ni de venganza. Va de que tu valor real se vuelve cristalino solo cuando alguien intenta tirarlo a la basura. A veces, la educación más cara que puede recibir una empresa es aprender la diferencia entre lo que algo cuesta y lo que realmente vale.